Durante la jornada de hoy resaltamos el pasado éxito en la recogida de alimentos para personas necesitadas. También hablaremos de la pobreza infantil en España según el informe de UNICEF. Además de los avances de la inteligencia artificial y su impacto económico. El trabajo y la situación de personas sin hogar en Barcelona es un tema que nos dará mucho de qué hablar. El problema del fentanilo en Latinoamérica y en Estados Unidos. La reducción en el almacenamiento de sangre en Madrid y las iniciativas. Y el logro de la boxeadora Tania Álvarez en el Madison Square Garden. Por último, comentaremos la situación en Gaza con la pérdida de vidas palestinas y desplazamiento de civiles por fuerzas israelíes. El año pasado tuvo éxito la recogida de alimentos para las personas que más lo necesitan. ¿Qué datos se pueden esperar de la recogida de comida de este año, César Castellano? Pues así es, Génesis, para este año se podrían obtener unos datos más o menos parecidos a los del año pasado, en los cuales, según el Banco de Alimentos, se obtuvieron más de 23 millones de kilos, entre los que destacaron la pasta, las legumbres y los alimentos envasados. También se ayudó a más de 1.200.000 personas que necesitaron ayuda y, por último, hubo más de 11.500 puntos de recogida, los cuales podrían aumentar este año debido a que se espera una recaudación mayor de alimentos. Con la llegada de la Navidad, las campañas solidarias se multiplican para intentar ayudar y sacar una sonrisa a quienes más lo necesitan. Y precisamente una de estas iniciativas es Adopta un abuelo. En España hay más de 360.000 abuelos que vivimos en residencias y el 60% no reciben visitas. Por eso en Adopta un abuelo lanzamos la iniciativa Una carta para un abuelo. Esta campaña se ha popularizado gracias a la red social TikTok, donde los jóvenes graban vídeos contando sus experiencias sobre esta iniciativa. Entonces han habilitado una página web para que tú puedas escribirle una carta a uno de esos ancianos y al menos así darle una sonrisa o algo. No sé, es algo muy bonito el pensar en una persona que ni conoces y dedicarle unas palabras. Por otra parte, los más pequeños también reciben atención en iniciativas como las que hace el Betis con la lluvia de peluches y la posterior visita de los jugadores a los niños en el hospital. Y es gracias a este tipo de iniciativas con las que esperamos que se mejore la vida de los que lo están pasando peor. Buenos días, empezamos con los temas sociales. Somos Génesis Onción y Jaime Cabrera. España es uno de los países de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta, según el informe publicado el pasado 6 de diciembre por Innocenti, la oficina de investigación de UNICEF. La tasa de pobreza entre los niños españoles aumentó desde el 2014 hasta el 2021. La comparación con el resto de países de la Unión Europea, Blanca Ramos. Efectivamente, Génesis, el informe publicado por UNICEF revela que la tasa de pobreza infantil en España ha aumentado significativamente, ubicando al país en el puesto 36 de 39 naciones evaluadas, encontrándose solo por encima de Reino Unido, Turquía y Colombia, con un 28% de niños afectados. Según Cáritas, este porcentaje engloba tantos extranjeros como españoles. El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, ha calificado la situación como inaceptable e incide que la crisis global, la pandemia y la inflación han influido completamente y que no se han aprovechado los momentos de bonanza, contribuyendo en el retroceso de más de 10 años en la reducción del problema. Ceuta y Melilla, Andalucía, Canarias y Extremadura son las comunidades destacadas con mayor pobreza infantil en España. Continuando con avances importantes para la sociedad. La inteligencia artificial sigue avanzando diariamente y según un estudio realizado por el autor Jorge Díaz Cardiel, en 10 años, el uso de esta herramienta hará que suba el PIB un 10% a nivel mundial y un 1,2% en España. Alex Cubo.
Pues sí, efectivamente, el autor de más de 20 libros sobre economía y relaciones internacionales, Jorge Díaz Cardiel Torres, nos cuenta en su quinta y última publicación en la que habla sobre inteligencia artificial, titulada Inteligencia Artificial y éxito empresarial, sobre el aumento del 1,2% del PIB de España cada año hasta 2030 que causará la utilización de la IA. Según el estudio que ha realizado el autor, utilizando las metodologías de medición del impacto de las tecnologías de la información y digitalización, tanto del Premio Nobel de Economía como de los modelos económicos del Banco Mundial, OCDE, Eurostar y World Economic, ha sido capaz de cuantificar cuánto contribuirá la IA al crecimiento económico y al empleo mundial y ha podido deducir que generará 4,4 billones de euros al PIB gracias a la contribución de creación de empleo y al aumento de la productividad y competitividad económica y empresarial. Nos situamos en España. Casi el 28% de las personas que viven en la calle en Barcelona tenía trabajo en 2022. El Ayuntamiento de Barcelona han alertado que el 27,6% de las personas sin hogar en la ciudad durante 2022 estaban trabajando o habían empezado a trabajar. Los ingresos de estas personas difícilmente superaban los 800 euros mensuales, por lo que era imposible accederse a un alquiler asequible en Barcelona y además cubrir los precios de los productos de primera necesidad. Las entidades han explicado que actualmente 2.913 personas se encuentran alojadas en Barcelona en equipamientos y recursos del ayuntamiento, lo que supone un 4% más que el año anterior. Este informe también ha desgranado que un 54,1% de las personas sin hogar atendidas en equipamientos y servicios residenciales durante el año pasado eran de nacionalidad extranjera, no comunitaria. Nos han llegado vídeos de Latinoamérica y Estados Unidos de personas que parecen muertos vivientes, y es que esto es a causa del fentanilo, la nueva droga que es 50 veces más fuerte que la morfina. El fentanilo está provocando un problema de salud pública sin precedentes en Estados Unidos. Se duplican las muertes en los últimos años y se superan ya los 160.000 fallecidos. De la morfina, 200 veces más potente, o sea, necesitaría 200 veces menos cantidad de morfina para producir el mismo efecto analgésico. Es 50 veces más potente que la heroína, se comercializa de forma ilegal en polvo, pastillas o líquido y es fabricado en laboratorios clandestinos. Ha entrado con relativa fuerza, es un fármaco que usado como droga nos está preocupando a los que nos dedicamos a las intoxicaciones agudas, y también en Canarias hemos detectado un uso recreativo, un uso como droga del fentanilo. Hemos hecho una muestra muy específica, con lo cual tampoco la incidencia podemos decir que sea ciencia cierta la que hemos detectado. Estados Unidos mantiene una estrategia para frenar su tráfico, mientras México y China se acusan sobre el origen de la producción. Lo que va del año llevamos 233 sobredosis, un poquito más del promedio que se llevaba el año pasado. Estados Unidos acaba de aprobar la venta de naloxona, un fármaco capaz de frenar los efectos del fentanilo que podría convertirse en un salvavidas ante la epidemia de sobredosis. Durante las últimas semanas, el almacenamiento de sangre se ha reducido en la Comunidad de Madrid notablemente. Debido a esto y ante el poco tiempo de conservación que tiene la sangre, se ha puesto en marcha algunas iniciativas. César Castellano. Las reservas de sangre en la Comunidad de Madrid quedan por debajo del 60%. Es por ello y ante la previsible falta de donaciones que se pueden producir en la Navidad que la Comunidad de Madrid ha implementado una nueva maratón de donación de sangre durante esta semana que terminará el 23 de diciembre con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche en 32 centros como en el que nos encontramos. Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y además gozar de una buena condición física. Este centro de transfusiones nos ha comentado que los tipos de sangre que más se necesitan son B negativo, cero negativo y AB negativo. Y con este tipo de campañas, el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid intenta promover un espíritu más solidario para que no tengamos que volver a situaciones como la que estamos hoy. En los deportes tenemos a la nueva invitada en la Resistencia. Esta vez se trata de la campeona del mundo, la boxeadora Tania Álvarez, de 21 años, oriunda de San Esteve, en Barcelona. Su reciente hazaña de pelear en el prestigioso Madison Square Garden de Nueva York la ha catapultado a la atención internacional.
En febrero de este año, Tania hizo historia al convertirse en la primera española en subirse al cuadrilátero de Madison Square Garden en una velada encabezada por el emocionante combate entre Amanda Serrano y Erika Cruz. Aunque no salió victoriosa en esa ocasión, la experiencia le proporcionó una visión única del mundo del boxeo y consolidó su creencia de que está destinada a triunfar en este deporte. Que tengas de hacerlo, con además todo lo que conlleva la disciplina, el sacrificio del entrenar duro, las dietas, el descanso. O sea, al final es juntarlo un poco todo, la ilusión con el sacrificio de los entrenamientos. A pesar de su juventud, Tania Álvarez ha logrado rápidamente destacar en la escena del boxeo femenino. Debutó como profesional hace apenas 1 año y medio, pero su ascenso meteórico no ha pasado desapercibido. En sus inicios del boxeo a los 14 años no tenía planes de pelear profesionalmente. En una entrevista, Tania compartió cómo inició en el boxeo y dijo que simplemente iba a clases hasta que un día se dio cuenta que esto era lo suyo. Los gimnasios ahora están llenos de mujeres y hombres y las clases pues se llenan bastante, pero sí que es verdad que no hay tanta gente que compita. Yo, por ejemplo, para guantear casi siempre... El 18 de noviembre, Álvarez añadió un nuevo logro a su creciente lista al ganar su primer título del Campeonato de España Super Gallo, en un emocionante combate en Catevisval, donde se enfrentó y venció a Natalie Francesca, a quien curiosamente ya había derrotado en su primer combate del año 2021. Su récord actual es de 10 victorias y solo 1 derrota. En Gaza ya han perdido la vida 18.000 palestinos según las autoridades de Hamas. Las fuerzas israelíes continúan desplazando a los civiles hacia el sur, pero su capacidad de esta cada vez más limitada. Blanca Ramos. La ofensiva israelí ha forzado a los civiles de Gaza a desplazarse cada vez más al sur. Más de 1 millón de personas están afincadas en esa pequeña zona de Rafah. Los combates persisten en tierra, mar y aire, a pesar del fracaso en la ONU. La resolución para instalar el alto el fuego e Israel busca controlar la franja palestina y está llevando a cabo operaciones selectivas, especialmente en el campo de Jabalía. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, el teniente general Herzi Halevi, afirma que se está provocando la rendición de numerosos combatientes de Hamas y quiere intensificar la presión militar. Según la Autoridad Nacional Palestina, más del 25% de las zonas urbanas de Gaza han sido destruidas y Estados Unidos pide la contención a Israel. Gracias por seguirnos, seguiremos informando. Nos vemos mañana con nuevas noticias.